Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a trabajar biología el día de hoy. El tema de hoy es bastante simple, no requiere mayor complicación para estudiar, pero sí necesitamos que trabajemos este tema para poder comprender lo subsiguiente. Organelas celulares. Hablamos ya sobre las células, sobre la teoría celular, sobre cómo están conformadas, los diferentes tipos de células, tanto las procariotas como las eucariotas, cómo es que las células procariotas son aquellas que carecen de núcleo, mientras que las eucariotas son aquellas que tienen un núcleo verdadero. Entonces, pues la célula como un ser vivo, como la unidad viva más pequeña que existe en la naturaleza, también está conformada por algunas partes. Y lo vimos cuando hablábamos sobre los niveles de organización biológica. Está el nivel subatómico, el nivel atómico, el nivel molecular y después las organelas celulares. La célula es un organismo vivo y cada una de estas organelas, así como cada uno de nuestros órganos del cuerpo, generan o tienen una función importante que realizar para mantener la homeostasis y el equilibrio del metabolismo celular. Vamos a empezar hablando sobre cada una de estas organelas y pues básicamente empezamos con la más externa, que es la membrana celular. La membrana celular es un organelo importante que se encarga de aislar a la célula de su medio interno, que va a ser lo que va a estar dentro de ella, del medio externo, que va a ser todo lo que esté por fuera de la membrana celular. La membrana celular tiene la característica de estar formada por una doble capa de lípidos. Si se dan cuenta, tenemos la membrana y pareciera un sándwich, rojo, amarillo y rojo. Cada una de estas capas rojas significa que están formadas por las cabezas polares de de las grasas que forman la membrana celular. La membrana celular va a estar formada un 80% de lípidos, principalmente de fosfolípidos y colesterol, que los fosfolípidos van a ser estos rojos y amarillos que están aquí en el centro, y estos como panalitos amarillos es el colesterol. Un 80% va a estar formado por las grasas, un 15% va a estar formado por las proteínas, que van a estar dadas por estas moléculas grandes de color azul, que tienen una función muy importante, y el otro 5% lo van a dar los carbohidratos, que van a funcionar como señalizadores en la membrana celular. La membrana celular pues va a estar dividida de estas dos formas, va a tener una cara externa y una cara interna, una membrana interna y una membrana externa. Va a ser semipermeable, o sea, no va a dejar pasar cualquier sustancia a través de ella. Y la membrana celular, más que un papel solo de aislamiento, va a tener un papel metabólico muy importante. ¿Gracias a qué? Gracias a estructuras muy importantes como en el caso de las proteínas, que las proteínas podemos tener de varios tipos, como las proteínas estructurales, que van a funcionar como, su nombre lo dice, como parte de la estructura de la membrana celular. Es como decir los pilares de una construcción, que van a dar fuerza, van a dar fortalecimiento, van a dar un punto de amarre, un punto de fuerza para hacer que esta estructura sea mucho más sólida. Pero también van a tener funciones como otras funciones importantes metabólicas, como en el caso de las proteínas que funcionan como coenzimas para reacciones químicas importantes al momento de generar un segundo o un tercer mensajero para poder llevar información hacia adentro de la membrana celular, o en el caso de las proteínas tipo canal, que lo que van a hacer son puertas para la entrada de algunas sustancias hacia el interior de la célula, principalmente aquellas sustancias que no son compatibles con los lípidos. Recordemos que está formada mayormente por grasas, entonces todo aquello que pueda disolverse en grasa, o sea que sea lipofílico, va a poder atravesar la membrana celular, mientras que aquellas sustancias que no sean lipofílicas, o sea que van a ser lipofóbicas o que en este caso van a ser hidrofílicas, no van a poder pasar a través de la membrana y lo van a tener que hacer por medio de los canales proteicos que van a funcionar como puertas para estas sustancias. No me voy a
No me voy a extender demasiado en cada organela porque ustedes lo que necesitan es conocer los conceptos básicos de cada una. El núcleo. El núcleo es muy importante en las células eucariotas. Recuérdense que en las células procariotas no tenemos, o la célula carece de núcleo y no va a ser tan, pues no lo va a tener. Pero el núcleo celular tiene una característica, que el núcleo celular va a ser una estructura dentro de la célula encargada de resguardar el material genético. Adentro del núcleo vamos a encontrar el material genético de la célula protegido y resguardado para evitar alteraciones a este manual de operaciones de la célula. Y lo va a hacer por medio de una membrana, que también va a ser una doble membrana, con una capa interna y una membrana externa, y que va a estar en el centro de la célula. Esto va a ser la membrana nuclear. Entonces el núcleo no solo va a ser el material genético, sino que va a ser el material genético envuelto en esta membrana nuclear. En las células procariotas que no tienen un núcleo establecido, el material genético se condensa en un área del citoplasma y va a ser como un núcleo falso, donde va a estar el material genético. Sin embargo, no es un núcleo porque carece de la membrana nuclear como tal. Por dentro, pues tenemos la cromatina, los cromosomas, que van a ser los encargados de tener la información genética. El núcleo va a ser muy importante para resguardar esa información genética, que es el material, que es el manual de operaciones de la célula. Si ese manual de operaciones llegara a ser dañado, pues pueden haber algunas anomalías o algún problema, como en el caso del cáncer, por ejemplo. Entonces, el núcleo celular va a tener un papel protagónico muy importante en las células eucariotas. Recordémonos que en las células eucariotas está el núcleo porque el material genético es mucho más abundante que una procariota, porque es una célula con un grado de complejidad mucho más alto. Por lo tanto, necesita del núcleo para almacenar esta información y evitar pues cualquier daño a este material genético. Pasamos a los ribosomas. Pues el material genético que va a estar albergado en el núcleo va a tener la información necesaria para transformar o para crear algunas moléculas importantes. La mayor parte de estas moléculas que se van a generar van a ser proteínas. Dentro del núcleo se va a llevar a cabo un proceso que se va a llamar transcripción, en el cual el ADN se abre, se hace una fotocopia, se hace una copia de las instrucciones para fabricar una molécula como la proteína y se va a formar un ARN, una molécula de cadena simple. Ese ARN sale del núcleo de la célula hacia el citoplasma y va a ir a buscar a esta estructura, a los ribosomas. Los ribosomas van a tener una subunidad mayor o subunidad grande y una subunidad menor o subunidad pequeña, que al unirse ambas con el ARN mensajero que sale desde el núcleo, van a ser los encargados de unir los aminoácidos de manera como está marcada la instrucción en el ARN para que se fabrique la proteína necesaria que vamos o que queremos fabricar. Esa es la función del ribosoma, fabricar las proteínas a través de un proceso llamado traducción, en el cual el ribosoma lee el ARN y fabrica la proteína según las instrucciones que le están dando. Luego vamos a encontrar el retículo endoplásmico, que el retículo endoplásmico es muy importante como parte de un almacén de esas sustancias que se están fabricando. Vamos a hablar que el retículo endoplásmico va a tener dos porciones. Una porción que le vamos a llamar el retículo endoplásmico liso y una porción que se va a llamar el retículo endoplásmico rugoso. Al retículo rugoso, a la porción rugosa, se le llama así porque, si ustedes ven la imagen, se ven varios puntitos. Cada uno de esos puntitos es un ribosoma que está adherido o que está cercano a su pared y le da esa forma como granular. Por eso se le llama retículo endoplásmico rugoso. Y el retículo endoplásmico rugoso es el encargado de recibir y almacenar las moléculas proteicas que se están fabricando.
Mientras que en el retículo endoplásmico liso, lo que van a recibir son los carbohidratos y los lípidos que están siendo fabricados en el citoplasma de la célula. Ahí se van a almacenar en lo que pasa al siguiente paso, que el siguiente paso pues va a ser el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, antes de pasar al aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico no solo se va a llevar a cabo el almacenamiento, sino también se va a llevar a cabo el proceso de maduración de estas moléculas, porque no se fabrican directamente como se van a utilizar, sino que hay que hacer un proceso de control de calidad. El aparato de Golgi, después de que han sido madurados parcialmente en el retículo endoplásmico estas moléculas, son enviadas al aparato de Golgi, donde van a terminar su proceso de maduración, pero a la vez también se van a empaquetar, porque después de la fabricación de un producto, después de pasar por el control de calidad, después de pasar por los lugares donde van a evaluar cómo está ese producto hecho, pasa a la siguiente fase, que va a ser la del empaquetamiento. Y entonces el aparato de Golgi va a ser el encargado de terminar el proceso de maduración, pero también de empacar estas moléculas que está fabricando la célula para su uso. Van a ser una serie de cisternas, como de cisternas apiladas, que va a tener una región cis y una región trans. Entran por la región trans y salen por la región cis. Al final, ya siendo empacados para su uso o transporte hacia el interior o hacia el exterior de la célula. La mitocondria es muy importante en la célula eucariota porque es la responsable de fabricar la energía de la célula por medio de un proceso metabólico importante que se llama la cadena respiratoria o la respiración celular. La mitocondria es la planta energética de la célula. Ahí se van a llevar a cabo la mayor parte de los procesos metabólicos, la glucólisis, el ciclo de Krebs, el ciclo de Cori, la cadena respiratoria, con el propósito de fabricar la energía de la célula en forma de ATP. La mitocondria tiene una forma ovalada y tiene una membrana externa, que es esto anaranjado que ven ustedes por fuera, pero también tiene una membrana interna que es mucho más grande que la membrana externa. ¿Cómo entonces la membrana interna es mucho más grande? Generando estas invaginaciones, estos pliegues, estos dobleces de la membrana, a lo cual vamos a llamar crestas mitocondriales, y esto de adentro, ahí es donde se realizan los procesos metabólicos de la célula. Hay una teoría muy importante que dice que la mitocondria en realidad era una bacteria que la célula adoptó, y al adoptarla, pues le dio protección, y la mitocondria a cambio le da energía a la célula. Eso lo habíamos hablado un poco cuando hablamos de las relaciones simbióticas. Los lisosomas pues van a ser bolsas donde van a estar guardados unas enzimas que se llaman lisosimas, que van a ser enzimas hidrolíticas, cuya función es la de destruir. Muchas veces a la célula entran moléculas muy grandes que la célula no necesita, pero que pueden servirle para fabricar otras cosas. Entonces, el lisosoma agarra esas moléculas y las rompe en bloques más pequeños. Por ejemplo, las proteínas las rompen aminoácidos, y esos aminoácidos pueden ser utilizados para la fabricación de otra proteína que la célula va a necesitar. En la célula vegetal, pues vamos a tener el cloroplasto, que es una estructura muy importante, que va a ser la encargada de realizar la fotosíntesis. Va a tener una forma similar a la de la mitocondria, solo que en esta no va a tener un proceso metabólico energético, sino que va a tener un proceso fotosintético por medio de sus estructuras, como el tilacoide, que va a ser importante porque ahí se va a almacenar la mayor parte de los pigmentos que van a ser responsables de la reacción fotosintética de la foto.
que van a realizar la fotosíntesis. El citoplasma es muy importante porque no es solo agua. El citoplasma es una sustancia que es más o menos una sustancia tipo coloide, no es líquido y no es sólido, es un polímero viscoelástico que se come, es como una gelatina. Es una sustancia que lo que va a ayudar es a mantener a las estructuras celulares en su lugar gracias a esa característica de ser un coloide, que no va a ser un líquido que no les va a permitir pues estar movilizándose como tal, pero tampoco es un sólido que los mantenga, que no permita el transporte de sustancias a través de él. Entonces hay un movimiento, hay un flujo por ser parte líquido, pero también da una sensación de estructura, una sensación de seguridad a la célula por su característica de ser un coloide. Junto con el citoplasma va a haber otras estructuras denominadas el citoesqueleto, que como su nombre lo dice es el esqueleto de la célula. Citocélula, esqueleto, esqueleto. Es el esqueleto de la célula. Ustedes como pueden darse cuenta acá, está la membrana celular, está la mitocondria, hay otras estructuras, hay ribosomas, y por dentro de la célula es como que fuera un andamiaje que va a mantener a las estructuras celulares en su lugar. No solo el citoplasma, por su característica de ser un coloide, los va a mantener en su lugar, sino que también el citoesqueleto va a funcionar como esas varillas que van en las construcciones que van a asegurar las estructuras a su lugar. Van a estar formadas, aquí está un citoesqueleto, un microtúbulo de los que van a formar el citoesqueleto, y a la hora de nosotros verlos, nos damos cuenta de que van a ser como esas varillas y van a estar formados por filamentos intermedios, principalmente por actina y troponina, que van a dar esa seguridad estructural a la célula. Y vesículas. ¿Dónde se fabrican las vesículas? Las vesículas se fabrican principalmente en el aparato de Golgi. Por dentro de la vesícula, pues pueden haber varias sustancias que van a tener alguna función. Pueden ser carbohidratos, proteínas, grasas, lípidos, pueden ser enzimas, pueden ser cualquier situación que la célula fabrique, y la vesícula pues va a envolverlo para mantenerlo almacenado o para hacer una vesícula de transporte. Va a estar formada por fosfolípidos, también una doble membrana, que va a mantener por dentro una solución acuosa, agua, y por fuera pues va a mantener aisladas a las estructuras internas o a lo que esté por dentro de la membrana de cualquier enzima que pudiera hacer un proceso autolítico. Esa es la clase de esta semana. Biología está muy sencilla. Y pues vamos a entrar a ver bioelementos y biomoléculas. Vamos a leer estos capítulos de los libros que hemos tenido. Recuérdense que en la plataforma de Edmodo están algunos, o ya están subidos los libros, para aquellos que no tengan acceso a sus libros en este momento. Y como tarea no estoy dejando nada más que el realizar una hoja de trabajo que se va a subir a más tardar el día viernes, para que ustedes puedan trabajar en casa este tema. Así que nos vemos para la próxima semana, y cualquier duda o consulta estamos en cualquiera de las plataformas digitales, Edmodo, Control Total, WhatsApp o Messenger, para hacerme llegar sus dudas o sus preguntas. Un saludo, jóvenes, quédense en casa.